Muy buenas a todos. Buenos días. Dicen que el número 13 es el número de la mala suerte. Sin embargo, para nosotros, para el Cast to Cast, ha sido el número de la gran suerte, ¿no? La gran suerte de tener aquí hoy a José Manuel Puertas. El- Creo que sobran las presentaciones con José Manuel, pero bueno, aún así sabemos que es el director de Tirando a Fallar. Sabemos que ha estado comentando, narrando partidos en el Eurobásquet. Sabemos que también colabora con Gigantes, ha estado también en Dazón. Y también es el autor de este libro, de aquí, que lo tenemos además dedicado, firmado por su parte, ¿no? El libro de Yanis, el MVP que surgió de la miseria. Antonio, eso del número 13 va a ser que no, ¿eh? No, no, para nada. Muy buenos días. Bueno, yo creo que hoy un día, como tú has comentado, ¿no? Un día muy especial para el Cash to Cash. Reconozco que, oye, yo esta mañana me levanto un poco nervioso, ¿no? Porque no todos los días tiene uno la suerte de entrevistar a un pata negra, ¿no? Como es José Manuel Puerta. Bueno, pues nada, José Manuel, simplemente agradecerte una vez más, ¿no? Que estés en esta tertulia tan modesta. Agradecerte por todas esas facilidades que nos has dado. Y bueno, intentaremos aprovechar, ¿no? Este rato para intentar aprender de uno de los mejores. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. No, no me considero uno de los mejores. Yo siempre digo que yo al final soy un currante de esto, que lo hace con mucha pasión, eso sí, ¿no? Bueno, encantado, por supuesto, de echaros una mano y de estar con vosotros charlando de baloncesto y de lo que surja, porque al final, Tirando a Fallar tiene ya casi 20 años y es ahora mismo el único programa de baloncesto con una radio nacional en este país, no en formato podcast, sino en formato programa de radio, en una emisora nacional generalista, por ser más específico. Pero Tirando a Fallar empezó un poco como empieza Castucar, ¿sabes? Empezamos en una radio de pueblo aquí en Granada y eso no se puede olvidar. Mal sería olvidarlo y por tanto a la gente que tiene iniciativas de este tipo siempre hay que echarles una mano. Así que yo encantadísimo de estar con vosotros porque hablar de baloncesto es mi pasión, así que sin ningún problema y cuando queráis. Pues nada, que de verdad muchas gracias y bienvenido. Además viene en un momento de ilusión en Granada por el baloncesto, ¿no? Después de el año pasado esa Copa del Rey allí en el Palacio de los Deportes y sobre todo el ascenso a la ACB del Fundación Granada, del Covirán Granada, que prácticamente ha ido a ascenso por año. En 10 años ha vuelto Granada a la ACB. Y en ese sentido te queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué te parece la configuración de la plantilla para este Covirán Granada para la temporada 22-23? Bueno, primero, si me permites contextualizar un poco, lógicamente la ilusión es muy grande en la ciudad, ¿no? Es verdad que se da una circunstancia muy curiosa. En Granada nunca en la historia han coincidido en primera división el fútbol y el baloncesto. Y el año pasado había la sensación de que era el momento, ¿no? Cuando subió el Covirán y, bueno, el Granada de fútbol parecía que se iba a salvar y finalmente en la última jornada cayó a segunda, así que sigue manteniéndose ese maleficio, ¿no? Hablabais antes del 13 y de la mala suerte. En Granada nunca han coincidido las dos, el equipo principal de baloncesto y fútbol en la máxima categoría. Vamos a ver si el año que viene pudiera darse esa circunstancia, ¿no? Pero, bueno, ilusión evidentemente hay. Ya sabéis que es un proyecto nuevo, que desapareció el CB Granada por una, bueno, vino la crisis y hubo una gestión horrible y todo aquello acabó muy mal. Y bueno, pues ese pequeño apéndice del CB Granada que se creó para salvar la estructura de cantera, pues bueno, al desaparecer el club principal, y con un NIF diferente y con una estructura diferente, pues, bueno, pues salió a competir en Primera Nacional sin mayores pretensiones, ¿no? O sea que ese año en Primera Nacional consigue un ascenso y 2 años después también sube de Vales Plata, que para mí es el salto clave porque ya pasa al Palacio de Deportes y a partir de ahí, bueno, pues en 10 años y con el mismo entrenador que empezó en Primera Nacional se ha plantado en la CB, que es una historia súper romántica, ¿no? Y muy bonita, sin comprar plazas, ascendiendo siempre deportivamente. Señor. Entonces la ilusión es lógica. Yo creo que hay muchas ganas de volver a ver a CB en Granada más de 10 años después. Y bueno, la plantilla, es verdad que es una plantilla modesta, lógicamente, con 8 jugadores que se mantienen del equipo de LEP del año pasado, aunque es verdad que algunos de ellos con experiencia CB, como Pera Tomás o Petit Nian, que evidentemente nadie les tiene que contar cómo funciona la CB, o Cristian Díaz y Luis Costa, que también ha jugado en algún momento en la CB.
Pero bueno, a mí me parece que los 4 fichajes, ahora el problema es la duda, un poco la rodilla de Dejan Todorovic, que bueno, el hombre no tiene ninguna suerte con esa articulación. Pero bueno, Alex Renfroe creo que es un tipo que jugando un partido a la semana y no 2 como el año pasado, va a dar cosas seguro porque sabes perfectamente lo que te puede dar. Luke May, yo creo que con un rol superior al de Manresa el año pasado, donde estaba detrás de Moneke y eso es muy complicado, yo creo que en Granada debe ser un anotador importante. Y por supuesto, Cristiano Felicio me parece el gran fichaje, ¿no? Me parece un tipo que en el puesto de 5 para un equipo recién ascendido debe ser una garantía. El otro día en el partido de presentación ante Casa de Monzaragoza había entrenado 3 días, estaba evidentemente despistado e hizo 12.5 rebotes, ¿no? Yo creo que es un tipo que es una garantía y que va a sumar casi sin querer, ¿no? Entonces, fichaje de supermanager bastante posible este Cristiano Felicio, ¿no? Aunque es verdad que tiene que es extracomunitario y eso hay que tenerlo en cuenta porque no tiene pasaporte comunitario, pese a ser brasileño, que muchas veces parece que los brasileños y los argentinos todos son comunitarios, ¿no? En este caso Felicio es extracomunitario, pero bueno, yo creo que ese mercado, pues 4 fichajes, Renfroe, Todorovic, si sale bien Todorovic, May y Felicio, sinceramente yo creo que en Granada se hubiera firmado antes de empezar. Ahora, lógicamente, la liga pues se va a hacer muy larga. Lo que sí, me parece muy importante que el equipo empiece bien, porque de las 8 primeras jornadas no tiene a ninguna Euroliga en el camino y de competición europea creo que tiene que visitar Murcia y jugar un partido con Gran Canaria. El resto son todo equipos y Manresa viene a Granada también. El resto son todo equipos de un poco de la zona de abajo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante y va a ser clave en la temporada que el Covirán sea capaz de esos 8 primeros partidos, ser capaz de sacar 3-4, porque si no luego, si entra ya luego en la racha de los equipos de Euroliga y de Eurocup, habiendo ganado 1 o 2 de los primeros 8, se puede hacer muy largo. Me parece que es clave el inicio. Sí, sí, totalmente. Relacionada con la pregunta anterior, bueno, tú que estás por allí, ¿no? En contacto, ¿no? Con los aficionados de Granada, ¿crees que es el momento en la historia donde la afición nazarí está más volcada con su equipo tras este periplo, ¿no? De 10 años sin baloncesto de máximo nivel y tras la disputa de la Copa del Rey y este ascenso tan bonito? Bueno, no sé si es el que más. Es verdad que hay mucha ilusión, lógicamente, porque el club lo ha hecho muy bien y se lo ha ganado y ha generado esa ilusión, pero Granada es una ciudad que desde los 80 es muy de baloncesto. Es verdad que, lamentablemente, este es el tercer club diferente que alcanza la ACB, que eso habla bien en cuanto a que hay ganas, pero habla mal en cuanto a no ser capaz de mantener un proyecto, ¿no? Porque en su día el primero que llega es el famoso Oximesa, que luego se llamó Puleva, que jugaba en Albolote, en una población muy cercana a Granada. Luego se traslada a Granada y ya cuando baja, pues aquello también termina por desaparecer. Luego se crea el CB Granada, que también alcanza la CB y ahora se ha creado, bueno, se creó hace una década esta Fundación CB Granada que ahora ha conseguido devolver a la ciudad a la CB. A mí me apena un poco que no haya un proyecto, bueno, pues como el CB Murcia, ¿no? En vuestro caso, ¿no? Que es el proyecto de toda la vida. Eso en Granada no ha pasado. En Granada ya es el tercer club diferente que llega a CB. Ilusión hay mucha. Bueno, tengo curiosidad por ver la imagen del Palacio de los Deportes en el primer partido en casa, que es contra Manresa. Y bueno, yo creo que hay mucha ilusión, pero no sabría decirte si más que en otras situaciones, porque Granada es una ciudad que ha vivido el baloncesto con muchas ganas. Ten en cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? Que en muchos casos los mejores momentos del baloncesto han coincidido con momentos muy bajos del fútbol, ¿no? Momentos de que el fútbol estaba en tercera división o en segunda B. Entonces eso arrastraba muchísima gente al baloncesto. Yo, bueno, recuerdo no ya solo en partidos por el ascenso, el Palacio de los Deportes lleno, sino especialmente un año, el último partido de la primera vuelta del CB Granada fue en casa contra el Juventud de Aito, de Rudy, de Ricky. Y aquel partido, si el CB Granada lo ganaba, se hubiera clasificado para la Copa del Rey, cosa que no ha conseguido. Nunca un representante granadino ha jugado una fase final de la Copa del Rey, ¿no? Y recuerdo que al descanso el CB Granada ganaba por 8 o 10 puntos. Luego hubo una exhibición de Rudy alucinante, que metió 35 puntos o algo así aquel día, y ganó el Juventud, que dejó fuera a Granada de la Copa del Rey, y ese Juventud terminó ganando la Copa del Rey. Fue una historia, bueno, muy curiosa, ¿no? Y aquel día el pabellón estaba a reventar también, ¿no? Entonces quiero decir que es verdad que ese año, curiosamente, es luego, si recordáis, el famoso año en el que Granada se salva en la última jornada ganando a Baskonia con el famoso partido de Mensah-Bonsu, que jugó un partido en Granada que ficha para ese partido, ¿no? Y que de hecho recibe el favor de Murcia, porque en Murcia
sin jugarse nada, le gana a Valladolid en la última jornada. Si eso no hubiera pasado, Granada hubiera bajado, aún ganándole a Baskonia, pero Valladolid perdió en Murcia y ahí hubo un favor. Entonces, bueno, ilusión hay mucha, pero que yo creo que ha habido muchos momentos de mucha ilusión también por el baloncesto de Granada. Lo que pasa es que, claro, esto es un proyecto nuevo, es el primer año en ACB y yo creo que va a haber un buen tirón. Aunque ahora no son años tan malos para el fútbol. Es verdad que el fútbol bajó el año pasado, pero bueno, es un equipo puntero en segunda, ¿no? No es como entonces que era, pues que jugaba en campos de tierra en tercera división, ¿no? Y eso para el Granada Club de Fútbol, que es un histórico, aquello fue muy duro. Pues sí, y bueno, hablábamos de que el Fundación C de Granada, desde su creación hace 10 años, ha ido prácticamente a ascenso cada 2 temporadas, digámoslo así. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue poner a un equipo que empieza en Primera Nacional, ponerlo en la ACB en 10 años? Mira, para mí es verdad que ellos el primer año, pues el club se crea para salvar la cantera, ¿no? Como te digo, del C de Granada, porque esos chavales que había muchísimos jugando en el C de Granada, pues tenían que jugar en algún sitio. Lo que pasa es que luego, bueno, pues mediados de agosto es cuando se reúnen Pablo Pin y Óscar Fernández, que hoy son el presidente y el entrenador, siguen siéndolo, bueno, y plantean la posibilidad de salir en Nacional. Digamos que esa sería la única plaza adquirida, porque claro, lo lógico hubiera sido salir en primera provincial, que es la categoría más baja en Granada, ¿no? En Murcia no la tenéis, creo que es autonómica, ¿no? Pero aquí en Granada sí hay una categoría provincial y luego ya juegas a nivel autonómico o nacional, ¿no? Eh, bueno, pues sale ese equipo con veteranos y jóvenes, una mezcla muy interesante y bueno, pues entrenando bien, ese equipo consigue ascender. A mí ese ascenso, siendo meritorio, me parece que entraba dentro de las posibilidades porque aquel Granada era un favorito en aquella liga porque había fichado a jugadores de alto nivel para la competición. Pero lo más difícil, sin duda, era pasar de EVA a Les Plata. ¿Qué pasa? Que en ese momento se va generando un caldo de cultivo y ya incluso en los primeros partidos de aquel equipo nacional, pues hay gente, parte de la afición del CB Granada, incluso alguna peña, que va a ver esos partidos, ¿no? En Primera Nacional, en el pabellón Veleta, que es un pabellón de 500 espectadores. Y te encontrabas pues ya partidos en los que había 300, 400 personas en la grada, que eso en Primera Nacional no es lo habitual, ¿no? Y ya luego en Liga EVA, que yo fue una locura, porque además el primer año no, pero el segundo Jesús Fernández se retira, deja de jugar a nivel profesional, se viene a vivir a Granada y bueno, le convencen para que juegue en Liga EVA. Y yo siempre digo que de los mayores dominios que yo he visto en mi vida en una categoría es Jesús Fernández en Liga EVA, que el año era 20-10 todos los días, era ver jugar a Shaquille O'Neal, o sea, era un dominio absoluto de la categoría, ¿no? Y ese equipo, por obra y gracia, desde luego, de que Jesús Fernández puede jugar en Liga EVA y decide retirarse y jugar algún año más, consigue subir a Les Plata, ¿no? Que para mí era lo más difícil, porque nunca un equipo de Granada había pasado de EVA a Les Plata. Sabéis que subir de EVA a Les Plata es dificilísimo, sí. El sistema es muy complejo y sobre todo en Granada, pues la verdad es que nunca ha habido un equipo que pueda fichar extranjeros y cosas así, ¿no? Entonces básicamente se juega con granadinos, ¿no? Entonces, pues claro, con granadinos es muy complicado subir a Les Plata, es muy difícil, ¿no? Porque luego tú puedes salir del grupo medio bien posicionado, pero luego ya te vienen los cruces, los catalanes, y esto es muy complicado, ¿no? Y aquel equipo lo consiguió, porque además, mes y pico antes de que acabara la temporada, pues ellos huelen ya que pueden intentar pelear el ascenso, incluso Nacho Ordín juega al final de aquella temporada, ya estaba retirado, pero viene a Granada por un tema laboral y juega un par de meses, juega la fase de ascenso, y el equipo sube. Y sube y en lo que era un pabellón Veleta lleno a reventar, pues para pasar a Les Plata se va al Palacio de los Deportes. Yo siempre digo que para mí esa es la clave, porque salir de EVA era el tapón. En el momento que tú te vas al Palacio de los Deportes, cambia la dimensión. O sea, no solo porque va más gente a verlo, sino por la potencialidad que tú tienes de pasar de jugar en un pabellón de barrio a jugar en un pabellón que ha sido sede de 3 Copas del Rey ya, ¿no? Y bueno, pues ahí, lógicamente, la dimensión del club crece y yo en ese momento ya sí empiezo a sentir que ese club tarde o temprano va a ser un equipo que aspire a la CB, que la Les Plata se le va a quedar pequeña pronto, y efectivamente fue así, y que el Leboro en algún momento, pues cuando llegue, pues lo va a pelear. Y lo que pasa es que, obviamente, para eso hay que hacer las cosas bien y ellos las han hecho muy bien y después de tocar a la puerta el año de la pandemia y estar a punto de subir, bueno, el año post-pandemia, perdón, en contra Breogán, pues al siguiente año ya, pese a que todo el mundo, y eso le vino bien a Granada, ponía de favorito a Estudiantes, Granada no era el tapado, porque aunque, bueno, el discurso oficial era un poco de nosotros no tenemos presupuesto para subir, yo eso no lo compraba desde ningún momento. Para mí había 3 equipos claros candidatos a un nivel parecido.
eran Estudiantes, el Covirán Granada y Coruña, que para mí fue la gran decepción del año pasado. Coruña es un proyecto que no vamos a tardar mucho en ver en ACB a poco que las cosas le salgan bien. Yo creo que es lo más lógico. Pese a que tenga la competencia de Obradoiro en la provincia, yo veo más pronto que tarde a Coruña jugando en ACB. Y bueno, pues han hecho las cosas bien y pasito a pasito y sin prisa, sin la necesidad de comprar una plaza, sin en ningún momento cuestionar el proyecto del entrenador. Es verdad que hay un momento que Pablo Pin está más tocado, que es precisamente el año prepandemia, que es el segundo año en Leboro, que las cosas no van bien y la temporada podía haberse torcido. Pero bueno, en ese sentido, pues fíjate, la pandemia, entre comillas, yo siempre digo que salvó un poco el proyecto y el romanticismo del proyecto, ¿no? Porque al cortarse la liga, bueno, salvan la categoría y hacen un poco borrón y cuenta nueva y empieza el año siguiente y ya están a punto de subir a CB. No sé qué hubiera pasado si no llega la pandemia, sinceramente. No sé si el romanticismo hubiera sido el mismo. Pero sí es cierto que bueno, han hecho las cosas francamente bien y han conseguido pues volver a regresar ascenso deportivo tras ascenso deportivo a la Liga CB, lo cual es muy complicado, ¿no? Que os voy a contar de lo complicado que es estar en ACB. Bueno, pues yo te voy a dar una serie de nombres, como son Nico Llanela, Richard Scott, Jeff Lamb, Richard Hendricks, Curtis Borchardt, Nacho Ordín. Podemos meter, si quiere, al mismo Jesús Fernández. Todos ellos han sido grandes jugadores del equipo granadino que han pasado por las diferentes etapas en ACB. Sé que es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero bueno, a nivel aficionado, cada uno yo creo que tiene a su jugador fetiche, ¿no? A su jugador favorito. ¿Cuál sería para ti el mejor jugador que tú has visto, el jugador que más te ha sorprendido, ¿no? Vistiendo la elástica granadina a lo largo de toda la historia? No tiene por qué estar en la lista esta que yo te he dado, ¿no? Puede ser otro perfectamente. Es verdad que en Granada pues ya ha habido muchos años ACB y ha habido antes, bueno, cuando decías la lista me he erizado un poco, ¿no? Porque al final esa es mi vida, ¿no? El primer ascenso a ACB es en el año 86 y yo tengo 6 años, ¿no? Y yo iba con mi padre de la mano y vi aquello y a mí aquello se me queda grabado y yo ya no me quería perder ni un partido y yo iba siempre y después de los partidos me quedaba a pedir autógrafos y yo me convierto en un loco de esto precisamente con ese Osimesa que es el primero que sube, ¿no? Es muy difícil quedarse con uno, aunque evidentemente yo creo que la dimensión de Curtis Borchardt no la ha tenido ningún otro jugador. Curtis Borchardt ha sido un dominador de la liga y que no jugó años en Euroliga alto nivel o en NBA, pues sencillamente por sus problemas físicos, ¿no? Porque no podía jugar 2 partidos a la semana. Yo hace poco tuve la suerte de entrevistarle y, bueno, él me reconoce que cuando él ficha por Granada, él tiene primero el interés del Barça, ¿no? Y en ese interés del Barça, él habla con Josh Fisher, acordaréis del jugador del Real Madrid. No sé si pasó por Murcia también, Josh Fisher. No, estuvo en Bilbao, sí. Yo creo que en Murcia no estuvo. Pasó por Murcia como entrenador. Eso es. De segundo, me sonaba algo. Estuvo en el cuerpo técnico. Pues ellos habían sido compañeros en Stanford, ¿no? Y Borchardt llama a Fisher, que conocía perfectamente la competición española, y le dice que ha tenido una oferta del Barça. ¿Qué pasa? Que el Barça entrenaba a Dusko Ivanovic. Vosotros imaginaos la combinación Dusko-Ivanovic, la exigencia de entrenamientos diarios con Curtis Borchardt. Y Josh Fisher le dice, no te metas ahí, no te metas ahí porque no vas a poder. Claro, Borchardt ya venía de pasar 1 o 2 años en blanco en la NBA, ¿no? En Utah. Entonces él en Granada encuentra el sitio perfecto. Un equipo que no juega competición europea, un equipo que le va a dar todo, evidentemente, porque aquí él, si hubiera pedido las llaves de la Alhambra durante esos 4 años que estuvo, se las habríamos dado, porque es que se las merecía, ¿no? Y él domina la liga y bueno, pues se convierte en el fichaje de todo el mundo, en el supermanager, ¿no? Y aparte, porque él es un tipo absolutamente encantador, muy buena persona, siempre atento con todo el mundo. Yo recuerdo sus últimos partidos en Granada. Aunque él en la entrevista me decía que su sueño hubiera sido retirarse en Granada, pero él ya sabía que no iba a poder ser, porque él ya desconfiaba de un poco de la directiva y ya tenían algunas deudas y, bueno, y todo lo que acabó pasando después, ¿no? Él salía, yo me acuerdo perfectamente, con una bolsa siempre cargada de zapatillas para regalárselas a la gente, ¿no? La comunión de Borchardt con Granada fue muy especial, ¿no? De todo lo que él le dio al equipo y a la ciudad y lo que la ciudad le dio a él. Él estuvo comodísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que es en estos tiempos, no tanto en los 80, pero en estos tiempos, un jugador estadounidense 4 temporadas en el mismo equipo en ACB, con el tránsito que hay y un jugador, además, no solo en el mismo equipo, no solo cualquier jugador, sino un jugador que domina la liga y que se queda durante 4 años en un equipo de media tabla, ¿no?
Fue una comunión muy especial. Entonces, hombre, yo lo pondría por encima del resto. Sí es verdad que luego hay nombres que a mí me marcan mucho. A mí, por ejemplo, quizá este no lo recordéis tanto, pero Goran Gerbovic, jugador que fue internacional con Yugoslavia en su día, pues él jugó una temporada y media en aquel equipo que jugaba en Albolote, primero Simesa, luego Puleva, y para mí es a mí ya os digo, me engancha el Osimesa cuando sube a CB, pero aquel Goran Gerbovic era un anotador alucinante. Yo recuerdo que cuando viene a Granada el año anterior, jugando Copa de Europa, no había Euroliga, evidentemente, en el Partizan, él hay un partido en el que le mete 40 y tantos puntos al Barça, ¿no? Y ya os digo, era miembro, era uno de los veteranos de la selección yugoslava, que hablamos de la selección bueno, que dominaba el baloncesto, ¿no? Y él tenía el nivel para estar ahí, era un anotador alucinante y de hecho, por ejemplo, la temporada de Petrovic en el Madrid, ellos son los dos que compiten por ser el máximo anotador de la liga. Yo pude entrevistarle en Belgrado el año pasado, a él en un viaje que pude hacer y estuve con él y me contaba que estaban muy picados él y Petrovic, dentro de que eran amigos, pero estaban muy picados por ver quién era el máximo anotador y claro, no había internet, por supuesto, estamos hablando del año 89. No había más información de que tú te comprabas el periódico y no había cb.com, comprabas el periódico y veías cuántos había anotado el otro, ¿no? Entonces ellos se llamaban después de los partidos y hubo un día que Petrovic le llama y le dice, ¿cuánto has metido hoy? Dice, yo he metido 35, no sé. Y entonces Gerbovic ese día había metido como 40 y tantos, ¿no? Y le dice, 40 y tantos. Y Petrovic cuelga el teléfono y dice, no me lo creo, le cuelga el teléfono. Y al día siguiente le llama cuando lo ve en el periódico y le dice, joder, puta, es verdad, habían metido 40 y tantos. Esto no me lo hagas otra vez, ¿eh? Entonces tenían ese pique los dos. Entonces, Goran Gerbovic fue un tipo muy especial, porque además el pabellón, pues era un pabellón más a la antigua usanza, que yo era una nave industrial que se reconvirtió en pabellón de baloncesto, ¿no? Entonces, él ahí se convierte en un ídolo. Es verdad que luego se va demasiado pronto, yo creo que podría haber estado un año más, pero se convierte en un ídolo y un héroe para la ciudad que empezaba a competir con, pues eso, lo que no había pasado nunca, ¿no? Con Madrid, Barcelona, etcétera, a nivel de baloncesto. En fútbol se había ocurrido. Y hay una imagen muy icónica, que es él, que se sabía el héroe de ahí y era un gran tirador de tres, aunque eran los primeros años del triple, y una imagen muy icónica es él anotando el triple y bajando a defender, saludando a la gente, ¿no? Chocándole la mano a la gente. Es muy, muy icónico de aquel Puleva. Yo le preguntaba por eso y él decía que el presidente, José Antonio Murado, le dijo, alguien le dijo, esto no puede hacerlo porque va a bajar tarde a defender. Y Murado, el presidente, decía, si la gente está feliz, que baje un poquito tarde a defender. Y él hace feliz a la gente, ¿no? Y Goran Gerbovic hacía feliz a la gente. Y claro, imagínate lo que era que el tío te metiera un triple allí contra el Juventud o el Madrid o el Barça y luego bajara y saludara a 8 espectadores. Creo que es una imagen súper icónica, ¿no? Entonces, bueno, a mí son dos jugadores que me marcaron mucho, aunque luego tú lo has dicho, pues Nicolás Anela, Richard Scott, ha habido jugadores de altísimo nivel en Granada, ¿no? Pero yo, en lo emocional, me quedo con estos dos seguramente. Gerbovic, porque además es de joven, es lo primero que te impacta cuando tienes 9, 10 años y claro, era mi ídolo, ¿no? Y luego, pues lo de Borchard es que fue otro nivel. Pues has comentado, ¿no? Que Kartil Borchardt sería hoy un fijo, el supermanager, ¿no? ¿Quién crees que es a día de hoy en la plantilla de Granada un fijo para el supermanager? Hemos hablado de Felicio antes, Sí. probablemente sea él, ¿no? Yo creo que Felicio, es verdad que es su primera temporada en ACB, pero a mí me parece que la única duda puede ser eso, lo que es extracomunitario, ¿no? Pero a priori es un tipo que va a darle mucho a Granada, ¿no? Y que, ya te digo, el otro día despistado, sin saber ponerse todavía mucho en las jugadas y tal, hace 12-5 con la gorra. A poco que él encaje, que la química sea buena y que el equipo le entienda y él se entienda con el equipo, lo normal es que es un tío que el año pasado en Eurocup hizo 12-8. Es un tipo que ha jugado 6 años en NBA, pues en Granada, recién ascendido, mínimo igualar 12-8. Y como hoy es tan difícil hacer 12-8 en ACB, porque es muy difícil, Sí. porque esos promedios no son nada sencillos, es que 12-8, a poco que metas los tiros libres y con las faltas que te van a hacer, te vas a 20 y tantos de valoración. Así, ¿no? Pero yo creo que Felicio es el fichaje que yo incluiría de la plantilla de Granada Ujú. para este año. Es verdad que luego hay otros que salen mucho más baratos y que pueden valer. Yo creo que Lluís Costa va a hacer una buena temporada, por ejemplo, y es el jugador más barato de la plantilla del Covirán en el Supermanager. A mí me ha sorprendido mucho. Es verdad que él solo ha jugado poco en ACB y no ha tenido mucha suerte él cuando estuvo en Manresa y luego una pequeña etapa en el Obradoiro después de subir con el Betis, en la que acabó la temporada y apenas jugó, pero yo creo que él puede hacer una buena temporada. No de hacer 20 de valoración, pero creo que es como base
barato puede estar bien. Y luego un jugador que yo tengo muchas ganas de ver en ACB es Thomas Broble. Broble es un jugador que lleva años siendo dominador en LEB y que va a dar ahora ese salto a ACB, ¿no? Él es un anotador alucinante, ¿no? Sobre todo de rachas. Él es muy de en 3 minutos meter 14 puntos. Esto es muy típico en Thomas Brolle. Igual luego se tira un cuarto y medio sin meter una canasta, pero cuando calienta, pues eso, es muy habitual en él eso, esa racha de 3-4 minutos en las que dice, pero si estaba en un punto hace nada y está en 16 ya, ¿no? Eso en LEB ha sido muy habitual. Él es un jugador que tiene algunos problemas más en defensa, pero que cuando se pone a defender es capaz de defender. Lo que yo quiero verlo si es capaz de defender dura 20-25 minutos en cada partido, ¿no? Entonces, mi duda de Broble, ver si va a ser un microondas, un tipo que salga, pues en plan, salvando las distancias, JC Carroll en el Madrid, ¿no? Que salga rachas de 3-4 minutos para meter muchos puntos, o va a ser un tipo capaz de estar consistentemente en la cancha. Pero no recuerdo ahora mismo el precio en el Supermanager, pero creo que es un tipo que en partidos puntuales va a dar valoración. Es verdad que al final los tiradores y los anotadores tienen lo que tienen y el día que no las meta, pues igual te hace un -5. Claro. Es posible. Pero que va a haber partidos que Brolle se va a ir a 17, 18 de valoración alguno, estoy convencido. Bueno, pues vamos a pasar ahora, si te parece, a hablar de un equipo que también te toca un poco, ¿no? De cerca, pues sabemos que tienes vínculos familiares en Murcia. Sí. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué te parece este UCAM Murcia que ha confeccionado Alejandro Gómez y su equipo, ¿no? Aparentemente, el otro día, ¿no? Estuvimos hablándolo en una de nuestras tertulias. Hay mucha gente que coincide en que es posible, ¿no? Que por lo menos por nombre estemos hablando del equipo más compensado y más potente que haya tenido UCAM Murcia a lo largo de su historia. Es probable, pero bueno, hay que verlo. Es verdad que es un equipo que ha cambiado, creo que son 8 jugadores. Es mucho cambio, ¿no? Sí. 8 jugadores, entonces hay que ver cómo arranca, ¿no? De nuevo, el inicio puede ser importante. Por potencial, pues hombre, suena muy bien, porque quizá el más desconocido que es Ryan Luther, la verdad es que está dejando muy buenas sensaciones también y el resto no necesitan presentación. Travis Trice tiene un marrón, ¿eh? Yo el otro día pensaba, digo, ¿cuántos años lleva Murcia teniendo un base dominante, ¿no? Pues que claro, es Campazzo, es Askia Booker con sus más y sus menos, pero y ahora, bueno, con el Francam y Isaiah Taylor, ¿no? Entonces, hostia, pues perdón, Trice lo tiene que hacer muy bien, porque al final las comparaciones son odiosas, ¿no? Y yo creo que puede por ahí pasar una de las claves, porque la pérdida de Taylor me parece muy importante. Taylor es un jugador absolutamente dominante en la liga, ¿no? Y no es fácil encontrar algo así. Es verdad que Jordan Davis pues está creciendo mucho, que McFadden pues ya sabemos lo que es, y que pues si hablamos de Broble antes, ¿qué decir de McFadden a nivel de meter mucho en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, a mí la plantilla me gusta y yo creo que con Sito Alonso y Alejandro Gómez son normalmente garantías de fichar bien, entrenar bien y jugar bien. Y yo creo que es un equipo que de nuevo va a volver a aspirar a estar ahí pues eso, peleando playoff y Copa del Rey. Creo que lo de Lima es un roto importante, porque hablamos de un jugador que, bueno, pues se ha convertido en uno de los mejores pibos de la liga y que estaba consolidado ahí y que para Murcia hubiera sido un lujo que se tirara ahí 7 años más. Así que creo que es un destrozo importante porque, bueno, no creo que... Es que es un pivo muy especial, ¿no? Pese a ser un 5, Pustoboy es mucho más 5. Pustoboy es un jugador que a mí me parece muy bueno, ¿eh? Me parece un jugador muy interesante, pero claro, hoy día es tan difícil tener una referencia interior en ataque en un 5-5 que a ver cómo encaja ahí Pustoboy, pero me parece un buen fichaje. Y no sé si es la mejor plantilla, pinta ser una plantilla muy compensada, sobre todo si Trice sale bien y Pustoboy funciona al nivel que él puede rendir. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero prefiero esperar un poco porque, claro, al final vienes de una temporada en la que juegas Copa del Rey y deberías haber jugado playoff, porque sinceramente creo que UCAM debería haber estado en el playoff. Es verdad que ese último partido, pues Zaragoza se jugaba mucho, pero bueno, a mí me sorprendió la derrota de UCAM Murcia en el último partido, sinceramente, porque Zaragoza venía fatal. Bueno, al final la necesidad de la última jornada muchas veces te suple las carencias y se vio en ese Zaragoza UCAM Murcia, ¿no? Mejor plantilla de la historia, a priori nombre por nombre, si jugamos al PC Basket, podría ser, pero para mí es clave lo de Trice, ¿no? Porque ya te digo, es que venimos de Campasso, de Booker, de Francam y de Isaiah Taylor, y eso es mucho venir. Neto, Trice, que es un jugador que tiene muy buena pinta, pero bueno, viene de Polonia y el ACB es otro rollo, hay que verlo. Sí, verdad que sí. La verdad es que está el listón alto. En el tema de bases está el listón alto. Claro, esa es la clave, ¿no? Para mí.
Y bueno, este año UCAM jugaba la Copa del Rey ahí en Granada precisamente, junto quizá con Breogán y en menor medida Manresa, eran las sorpresas de esa Copa del Rey. Este año, ¿a quién ves, incluyendo la posibilidad que sea UCAM uno de ellos, el equipo, digamos, invitado a esa mesa de los Euroliga, de Tenerife, de Juventud y demás? A Unicaja. Yo creo que ya a Unicaja le toca. Vamos, me sorprendería mucho que Unicaja no estuviera de nuevo a un buen nivel. Creo que después de muchos años ha hecho una plantilla que tiene sentido. Y eso, pues. Además, tú puedes fichar jugadores que son mejores o peores, ¿no? Pero la clave al final es fichar jugadores que encajen, ¿no? Y la plantilla de Unicaja llevaba 3 4 años absolutamente desequilibrada, ¿no? Porque todos sabemos el talento exterior que tenían. ¿Quién no quiere a Axel Butel en su equipo? ¿Quién no quiere a Jaime Fernández, a Darío Brizuela o a Francis Alonso? Yo los quiero a todos, pero lo que no quiero es a los 4 en el mismo equipo. No tiene ningún sentido tener en un mismo equipo a esos 4 jugadores. Y bueno, pues para mí no tenía ningún sentido, ¿no? Y la plantilla estaba muy descompensada. ¿Qué pasa? Que este año yo creo que Unicaja ha compensado la plantilla y además lo ha hecho con jugadores de nivel. Pues hablamos de Lima. Pues me parece un fichaje muy serio. Osetkowski está jugando muy bien. Kendrick Perry a mí me ha gustado mucho en el Eurobasket, también obviamente con Panathinaikos, que es un jugador que viene muy abajo y creo que lo va a hacer bien. Y bueno, Unicaja está en plena fase de la BCL y las sensaciones que a mí me ha dejado en pretemporada son muy buenas, ¿no? Melvin Ejim es un jugador que ya conocen allí, que no es un tío brillante, pero que curra mucho y que a mí me parece que está muy bien hecha esa plantilla y que me sorprendería y me parecería muy preocupante ya para el proyecto Unicaja que este año no volviera a recuperar posiciones de Copa y playoff, ¿no? Así que, bueno, quizás sea un poco como dicen los americanos, el grano en el culo, ¿no? Que le sale ahora a los equipos, pues eso, tipo UCAM, que no siendo favoritos aspiran a meterse ahí, ¿no? Y luego yo creo que hay 2 equipos de los últimamente acostumbrados a sufrir que tengo la sensación de que este año no van a sufrir, que son Obradoiro y Zaragoza. Creo que estos dos no sufren este año. Creo que Obradoiro ha mantenido lo mejor que tenía y además se ha reforzado bien, porque yo creo que Blasevich está muy bien fichado. Y por supuesto lo de Dragan Bender, a poco que le salga bien Dragan Bender, hablamos de un número 4 del draft. Tiene todos los problemas del mundo en su físico y también las dudas sobre su cabeza, que es una cabeza muy especial y lo sabemos, pero Dragan Bender es un tipo de una calidad que, insisto, a poco que funcione, con Blasevich, con los Scrub, con Leo Westerman, que es un jugador que a mí siempre me ha dejado un poco frío para el nivel Euroliga, pero claro, es que no hablamos del nivel Euroliga, hablamos del Obradoiro. Me parece un lujo para ellos, ¿no? Luego, además de Westerman, que es un base más controlador, está Marcus Page, que es más anotador. Yo creo que Obradoiro no sufre este año y puede ser un candidato a eso, entre la plaza entre el 7 y el 10. Puede ser, ¿eh? Y creo que Zaragoza no creo que le dé para jugar playoff, no creo que le dé para Copa del Rey, pero creo que no va a sufrir. Schiller me parece un muy buen entrenador. Los 2 únicos debutantes en ACB son Schiller y Pablo Pin y es verdad que es una apuesta un poco lo de Schiller, pero sobre todo me parece que han fichado muy bien por fuera. Es decir, yo creo que el puesto de base está bien, porque Ferrari, bueno, ya sabemos lo que es, y Ponitka, pues es un correcto base suplente. Por dentro no está mal, pero me parece que la batería exterior está francamente bien, porque Justinian Jisuk, al que yo no conocía, lo que le he visto en pretemporada me ha gustado mucho a nivel de anotador. Howard St. Ross, no creo que nadie tenga que descubrir aquí quién es St. Ross a un lado y a otro de la cancha. Me parece un jugador de élite en Europa. A mí me sorprende que no esté en Euroliga, porque sobre todo defensivamente es top y en ataque es un buen jugador. Y luego tienes a Richard Lomas también, que es un tirador saliendo de bloqueos de mucho nivel, ¿no? No es tan brillante quizá como Jisuk de 1 contra 1, pero a la salida de bloqueos es muy bueno. Pero yo creo que Zaragoza y Obradoiro este año no sufren y me huele que, así a priori, a análisis de inicio de temporada, que luego nos equivocaremos, Obradoiro, si Bender le sale bien, va a estar cerquita de playoff y Copa. Sí, sí, yo estoy contigo. Además de Unicaja, pero Unicaja, aunque... Yo es que Unicaja lo meto dentro directamente. Claro, O sea, efectivamente. me Por eso, sorprendería que no fuera equipo de Copa. efectivamente. Entonces yo también veo a Obradoiro este año también peleando ahí por encima del puesto 10 y con Sí. candidato a la Copa y a entrar en playoff también, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a hablar del libro de José Manuel Puertas, un libro que hemos tenido el placer de poder leer este verano. Yo la verdad que me lo cargué en 2 días, en Mojácar, una silleta primera línea de playa espectacular, un libro que a mí personalmente me ha encantado.
Hablamos de Giannis, el MVP que surgió de la miseria, un libro que nos ha dedicado, como antes ha mostrado Ángel, y que vamos a guardar siempre con mucho cariño. Y me gustaría preguntar a José Manuel, ya sé que no nos lo va a decir, pero bueno, con que nos diga sí o no, no es Bueno, suficiente. igual lo digo, ¿eh? Igual de una Si exclusiva aquí. tienes en la cabeza algún jugador de baloncesto para tu próximo libro. Y si, Bueno, bueno, mira, si pues te voy a decir aceptas... algo. Tengo un proyecto ahora mismo que está fraguándose, pero no es sobre un jugador, es sobre varios jugadores. No te puedo decir mucho más, pero hay un proyecto ahí en ciernes que igual, con suerte, no tarda mucho en salir. Es verdad que el libro de Giannis fueron 3 años y medio de curro y bueno, fue un proceso muy laborioso. Bueno, tiene su curro, obviamente, y llevo ya casi un año en esto, pero creo que me va a llevar algo menos. Son, digamos que historias cortas sobre jugadores que tienen un perfil en común, ya contaremos algo más, pero no es tanto una biografía de un jugador tan detallada, tan de meterse en la historia, en su vida, sino que son historias un poco más genéricas y más cortas sobre distintos jugadores que tienen, ya te digo, nexos en común. Así que bueno, por ahí van a ir los tiros de momento y a día de hoy, a nivel de biografía, no tengo nada en mente. Creo que te he contestado. Sí, bueno, si Total. aceptas una sugerencia, a mí me encantaría que en algún momento alguien sacara un libro sobre la figura, ¿no? Y la carrera de Sadiel Rojas. Aunque bueno, que yo creo que más que un libro daría casi que para enciclopedia. Yo creo que aquí en Murcia sería top venta, y yo creo que fuera de Murcia también habría mucha gente al que le picaría el gusanillo, ¿no? A la hora de poder adquirir ese libro. Yo creo que, fíjate, en cierto modo la figura de Sadiel está relacionada con el libro que yo estoy ahora, ya entenderéis el porqué. De hecho, Ah, pensé en hablar con Sadiel en su día, el otro día le pude ver en Madrid en la presentación de ACB, no le dije nada porque había mucho lío allí, pero pensé en hablar con él porque encaja bien en este libro y yo creo que es una figura muy interesante. Al final, el bad boy, el tipo malo, unas reflexiones sobre su carrera en el momento de se retire, yo creo que podría ser un libro muy interesante y muy divertido. Es cuestión de ofrecérselo, ¿no? Oye, si él quiere, un día nos juntamos, bueno, un día nos juntamos un tiempo y el libro me encargo yo de escribirlo, Sadiel, desde aquí te lanzo el llamamiento. Una vez que te retires, creo que puedes tener unas reflexiones muy interesantes. No sé el potencial de ventas que tendría, porque al final Sadiel en Murcia, obviamente, es alguien muy relevante. Estas cosas a nivel nacional ya serían más limitadas, pero creo que podría tener un libro de Sadiel Rojas bien escrito sobre su relación con rivales, con árbitros, etcétera. Podría estar muy bien. El otro día visteis el vídeo que lanzó ACB de los árbitros jugando sí. y que pita Tomás Bellas, pita Salvó y... ¿Quién era el otro? No me acuerdo ahora. Había 3 árbitros, Miquel El, Salvó, el de Tomás Valencia, Bellas y... el base, el Van Rossum, creo que se Esto llama. es Van Rossum, eso es. Y claro, hay un momento que Mumbrú le dice Sí. a Tomás Bellas, contrólame a Rojas, ¿no? O sea, David Rojas allí no estaba, pero estaba, ¿no? Estaba en espíritu, ¿no? Bueno, Muy además que bueno. Mumbrú se las ha tenido tiesas con David Sí, Rojas varias veces. sí, sí. Entonces, bueno, pues mira, a mí me parece una figura muy curiosa y que seguro que un libro sobre él podría ser interesante, pero yo creo que el momento será cuando él lo deje y saque ahí de su memoria todo lo que tiene. Yo le pude hacer una entrevista hace unos años que se publicó en Libertad Digital y la verdad es que él fue un gusto porque él se abrió mucho, contó muchos detalles, incluso de un accidente de tráfico que tuvo en su día en universidad, y la entrevista está por ahí colgada en Libertad Digital y la verdad es que la disfruté mucho y hablábamos un poco sobre eso, ¿no? Sobre su figura del bad boy de la liga, ¿no? Y bueno, yo siempre digo de Sadiel que es un jugador al que yo en mi equipo lo querría, ¿eh? Lo tengo... Claro, entiendo que es contradictorio, entiendo que se mete a veces en charcos donde podría no meterse, hay algunos charcos que podría evitar, Totalmente. pero yo, tío, sí lo quiero en mi equipo, lo tengo clarísimo. Sí, sí. Y bueno, volviendo a Yanis, al libro de sobre Antetokounmpo, ¿de qué manera descubres que, digamos, que detrás de todo un MVP de la NBA hay una historia, digamos, humana de superación, de lucha, que es digna de contar en el libro? Mira, yo lo que creo es que, bueno, más o menos se sabía, ¿no? En el momento que él llega a NBA se empiezan a conocer algunos detalles, pues que él había estado vendiendo la calle, todo eso más o menos era algo de dominio público, ¿no? Entonces, bueno, yo indago un poco y cuando rascas un poquito y empiezas a descubrir lo que hay detrás de él, yo siempre cuento lo mismo. Claro, si pensáis en el timing, el libro sale en España en abril de 2021. Eh, yo el libro lo entrego en diciembre de 2020, ¿vale?
y en el libro yo estoy trabajando unos 3 años y medio. Si echáis hacia atrás el calendario, estamos hablando de 2016 o algo así, cuando yo empiezo a trabajar. Ahí Giannis no es ni siquiera candidato a MVP. Pero claro, es verdad que se le veía el potencial, ya era jugador, yo creo que ya había jugado algún All-Stars, Sí. si no recuerdo mal, cuando yo empecé a trabajar en él. Pero la historia es alucinante. Es que, para quien no lo sepa, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Giannis es un chico que nace en Atenas, hijo de inmigrantes ilegales nigerianos, que no tienen papeles, que sufren muchos desahucios, que, bueno, pero no es que Giannis no tenga papeles cuando nace, es que Giannis con 18 años no tiene documentación, o sea, no tiene un DNI, no tiene un pasaporte. Cuando su equipo va a jugar a Creta, él no puede ir en avión, él tiene que ir en barco. Él, semanas antes del draft, no sabe si puede ir al draft porque no puede salir del país. Entonces, y hablamos hoy de quien estamos hablando, ¿no? 7 años después de eso, él firma el contrato más caro de la historia de la NBA. Él es 2 veces MVP de la NBA y 8 años después ya gana un anillo. Él le ha cambiado la vida a una ciudad como Milwaukee y él se ha convertido en una mega estrella, ¿no? Es el primer europeo al que Nike le hace un modelo personalizado de zapatillas. Pero este chico con 18 años no tenía seguridad social, no tenía documentación, no tenía un pasaporte, no podía. Es que me parece la leche. Entonces, cuando yo descubro que eso es así, yo digo, yo no sé a dónde va a llegar Giannis, pero que este chico, que se hace su primera analítica de sangre con 14 años y le dicen que tiene el hígado de un señor de 80 años por su desnutrición, que este chico haya sido capaz de llegar a la NBA, para mí eso ya merece un libro. Luego, ¿qué pasa? Que yo he tenido la suerte que en el proceso en el que yo estoy escribiendo el libro, pues él se convierte no solo en un jugador de NBA, sino en una mega estrella de la NBA. Pero lo que hay detrás es la leche. El libro, hay buena parte del libro desde el momento en el que él llega a la NBA, porque hay un montón de anécdotas, sobre todo de su año de rookie. También hay un análisis que considero muy interesante de especialistas sobre cómo es él físicamente, de su tipo de juego, etcétera. Me parece que le da también un plus. Pero el libro, para mí, la clave era qué pasa desde el momento del draft hacia atrás, qué hay en esos 18 años, cómo se cuece ese jugador, de dónde sale, con quién entrena, cómo lo descubren, cómo sobrevive, cómo su familia se las apaña. Para mí esa es la gran historia, ¿no? Y eso es lo que sobre todo está reflejado en el libro, ¿no? Y sobre todo lo que hay desde el draft hacia atrás, porque desde el draft hacia adelante sabemos ya muchas cosas de Giannis, pero del draft hacia atrás no había tanto. Y de hecho por eso el libro inmediatamente se generó y despertó interés de editoriales griegas porque claro, no había un libro escrito sobre Giannis y encima está sobre todo centrado en la parte griega de la historia, más que en la estadounidense, que también tiene una parte importante. Pero, por ejemplo, el libro que está publicado en Estados Unidos está más centrado en la parte estadounidense. Pero el libro mío pues está más centrado en la parte griega y eso en Grecia pues gustó mucho y bueno, pues de ahí que se publicara allí y con buen éxito durante un tiempo. Para mí era la leche, de verdad, que ese chico fuera capaz de llegar a la NBA. Porque además, luego está el fichaje por el CAI Zaragoza, que lo relata muy bien Willy Villar en el libro, una entrevista que pude tener con él en profundidad. Claro, Willy Villar le llega el famoso vídeo de Yorgos Dimitropoulos, él era director deportivo del CAI, ¿no? Y él ve un chaval jugando un vídeo de una calidad infame. Pero ve un tipo que coge el balón, coge un rebote, da 5 pasos y mete un mate en la otra canasta. 10 pasos. Me he dicho 5 es una exageración. Y claro, él llama a Yorgos Dimitropoulos, el agente de Giannis, fallecido hace unas semanas por un cáncer, y le dice, esto es una broma, ¿no? Desde el tío que nadie sabe quién es, ¿de dónde sale este tío, ¿no? ¿De esto qué es? Dice, no. Y entonces le hace la famosa pregunta que muchas veces pues tenemos todos en mente con los jugadores de raza negra, ¿no? Que es, ¿tienen la edad? Dice, sí, este tiene la edad porque ha nacido en Atenas, ¿no? Porque ya sabéis que muchas veces, bueno, pues hay jugadores que vienen del continente africano que sus edades son cuestionables, ¿no? Tiene la edad, ¿no? Y entonces él, que iba a ir a Estambul a fichar a Esteban Batista, el pívot uruguayo que estaba en el EFES, pues se marcha a Atenas y lo ve entrenar y alucina con lo que ve, ¿no? Y luego lo ve jugar un partido junior contra el Panathinaikos y flipa con lo que ve. Pero claro, Willy Villar me decía, yo tenía la sensación de que era una cámara oculta. De cómo es posible que yo esté viendo esto y en una capital europea como Atenas, donde está el Olympiacos, donde está el Panathinaikos, no lo esté viendo nadie. No lo hayan visto, ¿no? Claro, porque el tío no está en Uganda, con todos los respetos, ¿no? El tío no está en Kuala Lumpur, ¿no? Está en Atenas. Y tiene 17 años ya. ¿Cómo? Esto no lo ve nadie. Bueno, pues lo vio el CAI Zaragoza. Y respecto a esa
problemática obvia de no tener documentación, uno de los problemas del CAI era cómo me traigo yo a este chico a España. No tiene papeles. Entonces, bueno, ahí en el libro se detalla que bueno, había varias posibilidades, incluso alguna de ellas pasaba por darle la nacionalidad española, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda el asunto Lorenzo Brown, pues, pues se llegó a hacer algún contacto con la federación de cara a que los Adetokounmpo fueran españoles. Y bueno, pasa que al final, obviamente, Grecia se pone las pilas y dice, ¿qué está pasando aquí? Que se nos va esto de las manos y juega con Grecia, ¿no? Porque Nigeria también apretaba para que jugara con ellos. En fin, me parece que hay una historia ahí con mucho detalle. Luego está el tema de Amanecer Dorado también, que fijaos que el año en los que él crece como adolescente son los años del auge de Amanecer Dorado, entonces eso también tiene una relación pues muy directa porque Amanecer Dorado a Giannis lo pone en el foco. Es que lo pone en el foco de la Grecia que ellos no quieren. Entonces, bueno, la verdad es que hay muchos detalles de una historia que humanamente, deportivamente, es indiscutible lo interesante que es, pero humanamente, quien no la conozca, pues está feo que yo lo diga, pero el libro le va a gustar. Totalmente. De hecho, hay un párrafo en el libro en el que, cuando han mencionado el Amanecer Dorado, me he acordado que dice que muchos de los que en esa época lo rechazaban, lo insultaban, lo marginaban, bueno, cosas muy, muy feas, ¿verdad? Ahora, cuando llega el spot de Nike, aquel en el barrio en su barrio de Atenas, pues todo el mundo se sube al carro, ¿no? Los que en un día casi que le escupían, ahora lo suben a los altares. Hay ese cinismo, esa hipocresía que hay a veces con el racismo que da que es absolutamente asqueroso. Claro, bueno, es que el líder de Amanecer Dorado habló directamente de Giannis y fue una frase muy famosa, ¿no? Que cuando le preguntaron sobre si él consideraba griego a Giannis, recordemos que Giannis nace en Grecia, se cría en Grecia, va al cole en griego, habla griego, claro, las raíces nigerianas de Giannis, ¿cuáles son? Pues la genética y luego, obviamente, porque sus padres, pues sí, escucharían música nigeriana y que algo de comida harían recetas nigerianas, pero su formación íntegramente es griega, o sea, es que no hay ninguna duda de si es griego o no, ¿no? Y cuando le preguntaron a Mijaloliakos, el líder de Amanecer Dorado, que ahora está en la cárcel, por liderar una organización terrorista, tal cual fue el veredicto del juez, si consideraba griego a Giannis, su respuesta es muy famosa. Él dice, si tú le das a un mono un plátano y una bandera, eso no le convierte en griego, ¿no? Bueno, pues ahí está todo dicho, ¿no? Y bueno, Giannis se ha convertido hoy en un símbolo, ¿no? Es sin duda el deportista griego más conocido, eso no hay, vamos, por encima de Sisipas y lo que quieras. El que quieras que me digas, Giannis está por encima, ¿no? Y es un auténtico icono y tú vas por las calles de Atenas y ves lo que significa Giannis allí, ¿no? Y esto creo que es una muy buena noticia para una sociedad mucho más avanzada de la que en muchos casos, bueno, en España nos pasa un poco, ¿no? Porque no somos como en Francia o en el Reino Unido, que nuestras colonias, bueno, o sea, no somos un país tan colonialista, Grecia no lo es nada, y entonces, claro, los griegos, pues genéticamente un griego pues, es blanco, no hay mezcla, ¿no? En España hay un poquito y en Reino Unido o Francia hay mucha, ¿no? Pero claro, allí hay gente que todavía sigue mentalmente anquilosada, cada vez menos, lógicamente, y bueno, pues esta gente de Amanecer Dorado, a Giannis lo puso en el foco como uno de las muestras de lo que no querían que fuera Grecia, ¿no? Grecia este año en el Eurobásquet con 3 Adetokounmpo y uno que lo han cortado, que podrían haber ido con 4, ¿no? Y con Tyler Dorsey. Grecia este año con 4 negros en el Eurobásquet. Bueno, pues eso es lo que por suerte tenemos, ¿no? Bueno, pues te voy a lanzar la última pregunta. Te lanzo la última pregunta y desaparezco 2 segundos a poner el portátil en carga. Yo esta respuesta la tengo clara. Yo no sé si coincides conmigo. Pero me gustaría preguntarte si crees que este Eurobásquet, ¿no? Del cual has tenido la suerte de narrar algunos partidos, ¿no? Ha sido, no sé si preguntarte el mejor de la historia, pero sí preguntarte el mejor que tú recuerdes. Yo tengo claro que para mí sí que ha sido el mejor. Hemos visto todos que ha sido un Eurobásquet, yo creo que de un nivel altísimo, ¿no? Y sobre todo con muchos partidos que han acabado en prórroga, con muchos partidos que se han dilucidado, ¿no? Por pequeños detalles. Para mí sí. Quiero decir, obviamente tenemos muy buenos recuerdos de algunos Eurobásquet, pues yo qué sé, el Eurobásquet de Grecia, ¿no? Con la explosión de los Galis y Giannakis. Tenemos recuerdo del de Zagreb, con la Yugoslavia que arrasó.
tenemos recuerdos, por supuesto, buenos de la España de 2009-2011, de Pau Gasol, el Lille, ¿no? Pero a mí me parece que este ha sido muy especial, ¿no? Y creo que se daban los ingredientes para ello. Primero, hacía 5 años que no había un Eurobásquet. El Eurobásquet durante un tiempo ha estado como un poco con un asterisco, porque claro, es que era cada 2 temporadas el Eurobásquet, acordaros. Y muchos jugadores pues decían, bueno, necesito un verano de descanso y no me lo voy a tomar ni en año de Mundial ni en año de Juegos Olímpicos, me lo tomo en año de Eurobásquet. Claro, ¿por qué? Porque un jugador antes, con un Eurobásquet cada 2 años, en una carrera podía jugar 7 Eurobásquet. Ahora, cuando tienes uno cada 4, que en este caso ha sido cada 5 por el ajuste del Mundial y la pandemia, pues claro, a lo mejor un jugador puede jugar 2 o 3 Eurobásquet en su vida. Te lo tienes que pensar para renunciar a uno, ¿no? Y eso ha hecho que, bueno, ya en la previa podríamos decirlo, ¿no? Cuando en un Eurobásquet ha habido 2 MVPs de la NBA y uno que probablemente lo sea, a no ser que haga muchas tonterías, que es Luka Doncic. Esto no lo hemos visto nunca, ¿no? Yo creo que un poco, para mí era claro desde el inicio, antes de empezar, que lo iba a ser. Yo creo que el torneo luego lo ha demostrado. Ha habido, por ejemplo, el grupo de Colonia, yo creo que eso nos va a quedar para el recuerdo, ¿no? Porque no ya solo los 4 que se han metido, sino lo bien que compitió Bosnia y Herzegovina, ¿no? Que me pareció... El otro día pude entrevistar a Sana Musa y yo le dije, fuisteis con diferencia el mejor equipo de los que no llegaron a octavos. ¿Cómo te sientes por eso, no? Porque para ellos es una putada, ¿no? Que caer en ese grupo, porque en cualquier otro grupo se hubieran metido en cruces. Y luego, claro, lo que podía hacernos dudar era el decir, este es un pedazo de torneo, pero claro, como España no va a llegar lejos, pues nos queda un poco no será tan buen Eurobásquet porque España no está al nivel. Bueno, pues lo que faltaba es que España ganara el Eurobásquet, ¿no? Para mí es sin duda el mejor Eurobásquet de la historia y además lo que sí es cierto es que ha puesto por encima el concepto equipo sobre el concepto estrella, ¿no? Individual. Que creo que ha habido equipos que han jugado a buen nivel, pero ninguno al nivel de España, esto es obvio, y luego ha habido jugadores y partidos para el recuerdo, ¿no? Entonces yo creo que sí, para mí mi sensación es que hemos visto el mejor Eurobásquet de la historia. Aunque esto es muy difícil, es pura subjetividad, ¿no? Pero dentro de mi subjetividad y mi burbuja y mi mundo, para mí sí lo es. Sí. Sí, porque además lo has vivido de primera mano narrando partidos ahí en Mediaset, que te lo tengo que decir, que no suena peloteo porque no lo es. Ha sido una auténtica pasada escucharte. Esa pasión que le das a tu forma de narrar, que ya la conocemos, ¿no? Porque te hemos escuchado en Tirando Fallar desde hace mucho tiempo y en otros medios, pero en esa faceta de narrador, pues no tan, digamos, habitual en tu caso, es que contagia. Esa pasión que le das a la narración la contagias al espectador y aunque el partido hubiese sido un coñazo, que no lo fue, o no fue ninguno de ellos, eh, el mero hecho de escucharte, la verdad que te enganchamos. Te lo digo de verdad. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho. La verdad es que yo no sé hacer las cosas sin pasión, las podré hacer mejor, peor, pero las cosas yo las hago con pasión, efectivamente. Y más cuando es un partido en directo, un Eurobásquet. Yo me sentía un privilegiado. Yo he tenido la fortuna de en Mediaset ya narrar la última Copa del Mundo y ahora el Eurobásquet, pero yo no sé si va a volver a ocurrir. Entonces yo tenía que disfrutar eso, no solo para que la gente pues te vea y reconozca tu trabajo y todo lo que tú quieras y te pueda surgir una oportunidad, sino porque yo quería disfrutarlo, ¿no? ¿Y cuándo voy a volver yo a narrar un Eurobásquet? Pues a lo mejor nunca, no lo sé. Como no lo sé, pues era el último y tenía que dar ahí todo, ¿no? Y disfrutarlo al máximo y hay partidos a los que tengo mucho cariño. Pero incluso recuerdo algún comentario en redes que me decía después en la jornada de descanso que querían ver algún partido y que se pusieron en la Alemania-Hungría, que es el último partido que yo hice de la fase de grupos que no servía para nada, porque no servía de nada, porque Hungría estaba fuera y Alemania ya era segunda de grupo, me parece. Y dice, y me puse la Alemania-Hungría y hubo varias personas que lo dijeron porque quería escuchar a José Puertas y Antonio Rodríguez, ¿no? Y bueno, pues yo lo agradezco mucho, la verdad es que la gente, y desde aquí se lo agradezco a todo el mundo, ha dado mucho cariño en redes. Supongo que ha habido algún palo también, hay gente que dice que grito mucho, no sé si grito mucho, yo lo hago con pasión y entiendo que no le puede gustar a todo el mundo y tampoco es mi objetivo, ¿no? Este es mi estilo y habrá quien le guste y habrá quien no le guste, pero sí sé que detrás de eso hay mucho trabajo y sé que hay mucha pasión y si a la gente encima le gusta, pues a mí me engancha eso también y me da fuerzas para seguir, pero al final lo que se trata es de que el torneo ha sido de alto nivel y en un torneo de ese nivel lo que tú tienes que hacer si estás con el micro es no estropear ese torneo, ¿no? Y eso es lo que hubiera sido imperdonable. Si he conseguido no estropearlo, pues estoy muy feliz. La verdad que sí. Bueno, Antonio, no sé si estamos ya abusando un poco de la amabilidad de José Manuel. No os preocupéis, yo no tengo prisa. Vosotros mandáis.
Pues Así que cualquier cosa que quiera añadir, Antonio, es el momento que hay que aprovecharlo. Esto hay que aprovecharlo, que como decía José Manuel antes, nunca sabemos cuándo esto se puede repetir. Esto es más fácil que yo narre en Eurobasket, ¿eh? Seguro que esta temporada hacemos otro, ya veréis. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. nada, simplemente una vez más agradecerle el que haya estado con nosotros. La verdad que yo estoy, vamos, súper contento. Eh, Le vamos a invitar, ¿no? Cuando Granada, una de dos, cuando Granada consiga la permanencia o cuando Granada se clasifique para la BCL, no sabemos, yo creo que lo de la permanencia va a estar un poco más sencillo. Ya le, Sí, le volveremos a invitar, ¿no? Para que nos comente, para que nos haga un balance un poco de la temporada. Esperamos verlo el día, creo que es el día 9 sí, sí, en el iré Palacio, por Murcia, sí, iré por Murcia. en ese UCAM Murcia Granada. Eh, Sabemos que mañana en el Tirando a Fallar vas a tener a Zana Musa. Ujú. Eh, yo tengo, si me permite, un encargo que hacerte. Eh, no sé si hablar en nombre del Cast to Cast o hacerlo extensible al resto de aficionados de Murcia. Creo que me voy a tomar la libertad de hacerlo en el nombre de todos. Y es que si puedes decirle a Sana Musa que si en algún momento tienes la necesidad imperiosa de ir a la playa, puesto que en Madrid no hay, si estás hasta las narices de estar cogiendo metro, de los atascos que hay allí, de la contaminación, si en algún momento no es feliz o no se adapta al equipo, que mi En compañero Murcia le Ángel recibís con los brazos abiertos, ¿no? estaría encantado de ir a por él haciendo, vamos, haciendo el Pino Puente. Se lo dice de nuestra parte, que o Ángel o yo vamos sin ningún problema, da igual el día de la semana que sea, cuando sea, que vamos, que nos lo traemos y que será Bueno, allí bienvenido siempre a Murcia. imagínate, un jugador de ese nivel que, bueno, además es verdad que durante algún tiempo estuvo un poco marcado, ¿no? Por esa rivalidad con Doncic bueno, pues yo creo que al final Doncic va a ser un jugador especialísimo de los que hay uno entre un millón y Musa no va a llegar a ese nivel, pero Musa va a ser, yo creo, un muy buen jugador a nivel europeo y volverá a la NBA en algún momento seguramente, ¿no? Entonces, el problema es la comparación y te comparan con Doncic, es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Porque no hay otro talento igual, ¿no? Eh, bueno, he de decir que la entrevista está grabada, porque se hizo el otro día en la presentación de la CB, porque Hemos llegado además ten en tarde. cuenta que este fin de semana es la Supercopa, entonces, claro, no sabes qué va a pasar en la Supercopa, entonces, bueno, no puedo hacerle vuestro encargo, pero sí he de decir que fue una charla pues bastante agradable y que él estuvo abierto a cualquier pregunta. Es verdad que hay una en la que se muerde la lengua, ya la escucharéis, yo creo que ahí se muerde la lengua, pero bueno, fue muy majete y bueno, pues hablamos un poco de todo, del Eurobásquet, del Madrid, del Hugo, por supuesto, y de cómo él vive el baloncesto, y yo creo que va a merecer la pena escucharlo el domingo. Bueno, pues un poco a ver cómo él responde al hecho del salto del Breogán al Real Madrid, ¿no? Porque evidentemente va a ser muy interesante ver eso. Si él va a ser líder, si no va a ser líder, cómo va a asumir ese papel. Pero claro, el Madrid no es el Breogán y a ver eso cómo encaja, ¿no? Pero yo creo que él va a rendir bien en el Real Madrid y creo que vamos a tener un jugador ahí que va a seguir siendo muy interesante en la ADB. No olvidemos que es el actual MVP de la competición. Y desde luego, sea en Murcia, en Granada o donde sea, estaría cualquier equipo encantado de tener a un tipo como Musa en sus filas, ¿no? Así que bueno, yo ya te digo, el trato con él fue muy bueno y encantado de que pueda ser el protagonista del Tirando a Fallar de este domingo, en el que por cierto también va a estar Antonio Conde, que me parece algo muy bueno, ¿no? Que la ACB haya abierto un poco a los árbitros. Y el otro día estaban allí Antonio Conde y Martín Caballero y pude hablar con Conde unos minutos y creo que es interesante que hace unos años yo recuerdo que intentamos en los primeros inicios de Tirando a Fallar entrevistar a un árbitro, no recuerdo cuál, y la respuesta de ACB es sí, lo puedes entrevistar, pero no le puedes preguntar por arbitraje. Es que le pregunto si le gustan los macarrones. No, no me interesa. Me puede interesar si le gustan los macarrones o los espaguetis, pero me interesa que me... Yo entiendo que no me pueda dar respuestas sobre una acción concreta. Vale, pero de arbitraje tenemos que poder hablar, ¿no? Y entonces ya sí se puede hablar de arbitraje y eso es una gran noticia. Y creo que es muy bueno que la CB haya hecho eso. Pues sí, la verdad que además parece que lleva el camino opuesto por ejemplo, en la Liga de Fútbol, donde cada vez se puede preguntar menos y todo está más controlado, medido, pero bueno, creo que Sí. todas estas iniciativas de la ACB, de los que se han venido haciendo sobre micrófonos en los entrenadores, micrófonos en los árbitros, ahora
digamos, este juego que se ha hecho, ¿no? De cambio de roles entre Sí, sí, jugadores, árbitros y estuvo muy demás que bien. hablábamos Estuvo antes. muy bien. Creo que estoy de acuerdo contigo. Le hace muy bien a la liga, le hace más cercana al público y creo que van por el buen camino en ese sentido. Bueno, y sobre todo hace que entendamos que los árbitros son personas, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, recordando la última grandísima polémica de la Copa del Rey, ¿no? El tapón de Randall famoso. Yo entiendo que yo no le puedo preguntar a Antonio Conde por eso, porque es un marrón para él. ¿Y qué me va a decir? ¿Que hubo un error? Pues evidentemente no. Digo ahora o en su momento, ¿no? Es muy complicado porque vas a dejar muy mal a un compañero. Pero ¿por qué no podemos hablar de eso, de situaciones sin especificar una jugada en concreto, ¿no? De cómo actuar con X jugador, de cómo... El otro día, justo antes de entrar yo con Conde, había un compañero que le preguntaba por el jugador al que menos te gusta arbitrar. Conde no va a contestar a eso, evidentemente, ¿no? Porque evidentemente él no va a posicionarse en eso. Yo creo que es obvio. Pero hay muchas preguntas generales sobre arbitraje que son muy interesantes y que se pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que... Mira, yo tuve la suerte de que entrevisté a Juan Carlos Arteaga cuando ya se había retirado en la Copa del Rey de Gran Canaria, la de antes del tapón de Randall, la que también acaba con aquella polémica de la posible falta de clavel sobre Taylor, que gana el Barça, la de Pesic, que llega Pesic al Barça una semana antes y gana la Copa con esa. Y hice una entrevista a Juan Carlos Arteaga y claro, ya estaba retirado y ahí él ya es otro rollo, ¿no? Y yo me acuerdo que él me dijo que el jugador al que no le gustaba arbitrar era Pablo Prigioni, ¿no? Porque tuvo un enganchón con él y que luego, pues, bueno, pues no tenían buena relación. Pero claro, un árbitro en activo no te va a decir eso, ¿no? No tendría ningún sentido. No sería inteligente por parte del árbitro decir, a mí no me gusta pitar a, yo qué sé, a Sadiel Rojas, no me gusta pitarle. Pues eso ya determina mucho. Que me lo diga dentro de 10 años, pues Sadiel Rojas era un coñazo. Pues bueno, pues claro, tiene sentido cuando se retire el árbitro, ¿no? Incluso el propio Sadiel. Pero ahora sería meterse en un charco y yo entiendo que no lo hagan. Pero poder hablar con un árbitro y preguntarle por situaciones de instant replay y preguntarle por muchas cosas, ¿no? Ahora esta nueva norma que va a haber, que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Lo del saque de banda rápido, que seguro que va a haber mucha pillería y cómo los árbitros van a manejarse para tapar esa pillería y bueno, pues eso a mí me parece muy interesante. Y eso hace 10, 15 años no se podía hacer. A un árbitro le podías preguntar si le gustaba la playa o la montaña. A mí para eso no me interesa un árbitro. Puedo preguntarle eso, pero me interesan otras cosas, ¿no? Entonces, que hayamos llegado a este punto, efectivamente es una muy buena noticia para la liga y para los árbitros, a los que hace humanos. Sí. Bueno, Antonio, pues yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Pero bueno, vamos a, si os parece, ir cerrando. Dejamos ya a José Manuel que se vaya a comer o a lo que toque hasta ahora, que imagino que será algo así. Es la hora del aperitivo. Primero El el aperitivo aperitivo, y luego la efectivamente. comida. Hay que hacer las Allí. dos cosas. Marineras, ¿no? Sí. Marineras. Sí, por ejemplo. Bueno, ahí en Granada creo que no, problema de tapeo no tenéis. No, ahí no hay problema de tapeo. Pues, bueno, tengo que decirte que agradecerte sobre todo de que desde el primer día que nos pusimos en contacto contigo rápidamente nos dijiste que sí, que adelante, que en cuanto pudiéramos estarías aquí. A mí particularmente tengo que decir me hace mucha ilusión porque te sigo desde hace mucho tiempo, escucho tirando a fallar todas las semanas, te hemos disfrutado en el Eurobasket, en Gigantes, en Dazón, etcétera, etcétera, etcétera. El libro me ha flipado, sí, claro. Y tengo que decir que me ha hecho muchísima ilusión este ratito de hablando contigo y que, como le decimos a todos, ya eres un amigo más del Cast to Cast, un amigo célebre, digámoslo así, y que de verdad que muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros por vuestro cariño. Sí, es que ya os digo, yo empecé como vosotros y bueno, es verdad que ahora pues he tenido la suerte de eso, de ser la voz de un Eurobasket, de un mundial, de partidos de Euroliga. Sí, pero bueno, yo creo que sigo siendo el mismo, así que a mí me vais a tener aquí cuando queráis. Un placer. Igualmente. Josema, un fuerte abrazo y nada, lo dicho. Muchas gracias por todo y... Josema, mira, esta no me la esperaba, ¿ves tú? Josema. Esta ha sido el cierre, el giro de guión final, ¿eh? No me lo esperaba. Bueno, nada, hombre, gracias a vosotros y bueno, nos vemos el 9 de octubre en Murcia. O sea, que yo si no pasa nada raro iré por ahí y bueno, pues encantado de pasar un ratito con vosotros también. Genial, ahí estaremos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, José Manuel, muchas gracias. Otro abrazo, Antonio. Hasta luego. Un abrazo. ¿Y Pedro que está ahí? ¿De Observer o qué? ¿Es el Observer?
Lo Pensaba tenemos. que ibas a preguntar. He escuchado lo del mute, pero digo, algo preguntar.